me interesa es que participen al respecto, compañeros. Ahí también me tendrán mi historia, aunque al final de la presentación están mis datos de correo, en la tabla que llenaremos. Mi interés es que ustedes se formen como un grupo profesional. Es posible que se asocien a hacer una empresa de servicios. Uno sabe, aquí la industria va a dar para todo eso, compañeros. ¿Listo? Ok, entonces lo primero que veremos es la cadena del negocio del gas natural. Como ustedes saben, todo es un negocio. Y el principal negocio a nivel mundial que se maneja es la energía. Por la energía se hacen guerras. ¿Ustedes creen que el problema que tiene Rusia con Ucrania, a pesar de los misiles, es cómo maneja eso? Cerrándole el conducto de gas que va para Ucrania en las épocas de nieve donde más necesitan, porque hay un gasoducto que va desde los Urales hacia la parte central de Europa, y Rusia, cuando tiene problemas con alguno, como en este caso Checoslovaquia, lo que hace es cerrar la entrada de gas, perjudicándolo no solo en la industria, sino también en su calefacción. Se han formado guerras como en el Golfo Pérsico, cuando Irak invadió Kuwait. Estados Unidos se fue a pelear para defender a Kuwait, pero saben que otros son otros manejos. ¿Por qué quieren tanto a los peruanos las empresas internacionales? Porque tienen gas. Ustedes tienen un valor muy grande a nivel comercial, es porque ustedes tienen reservas de cerca de 14, 15 teras ahorita de gas. Ahorita en Colombia se nos ha disminuido las capacidades, estamos revisando unas capacidades en unos diferentes pozos que no son no convencionales. Entonces, por eso es que somos tan interesantes, o ustedes en este caso son tan interesantes por la energía que pueden desarrollar en el subsuelo. Entonces, hablando de energía, un recurso energético muy grande es el petróleo y también el gas. Pero esta clase trabaja principalmente con gas, aunque vamos a ver una diferencia también con el petróleo en la parte de producción. Ok, no sé si tengan alguna pregunta antes de iniciar con el tema, compañeros. No anda. Un momento, es que no está. Entonces, en el curso vamos a ver la cadena del petróleo y del gas natural, principalmente la cadena del gas natural, se toma de referencia del petróleo. Vamos a hablar sobre propiedades de hidrocarburos y sobre las reservas. Transporte, vamos a leer todo el transporte desde los primeros equipos de transporte a nivel mundial, cómo se desarrolla la industria del transporte, toda la cadena del transporte, cómo se construye, su reglamentación y su legislación. Lo vimos en la parte de distribución, reglamentación, legislación, el proceso de distribución. Menos mal que hay compañeros que entienden más porque trabajan en esa parte. Y por último, veremos la comercialización de gas natural comprimido y gas natural líquido, revisando las normas que más aplican, principalmente en Perú, y las normas técnicas peruanas, que también en Colombia son las normas técnicas bolivianas, en Colombia tenemos las normas técnicas colombianas, y así serán todas nuestras latitudes que se basan sobre normas internacionales. Entonces, tanto el transporte, distribución y comercialización, nosotros nos basamos en la experiencia de otros entes internacionales, principalmente lo que son tanto canadienses como norteamericanos. La industria ya ha sido muy desarrollada. Existe otra parte pero, europea. Entonces ya tienen ustedes, ya lo que está trabajando, tienen que saber manejar las normas, compañeros. Vamos a ver diferentes tipos de normas y las normas que aplican en cada caso. Para las tuberías plásticas, para tuberías de acero, etcétera. Y la comercialización, lo que son la reglamentación de los gobiernos, para que tengan conocimiento. Entonces, antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta? No, cuando quieran preguntar, no tengan pena, pregunten contra, no hay una pregunta que sea inteligente, otra pregunta que sea tonta. Cuando uno no entiende, uno pregunta. No tengan, a mí no me incomoda responder lo que tengan. Y en caso de que no conozca el tema, pues que no creo, pero si puede pasar, la guardaré para buscarla y responderla. Pero entonces lo importante es que ustedes conozcan y se defiendan de aquí en adelante en lo que es la industria del gas, compañeros.
Entonces, en forma general, vamos a ver la cadena del petróleo y el gas natural. Voy a explicarles lo que son los procesos de exploración, producción, transporte, procesamiento, la infraestructura que conocí en el Perú y se desarrolla principalmente allá, distribución y comercialización. De Bolivia hizo unos estudios, unas asesorías, unos gasoductos. He estudiado otros gasoductos que para una comercialización en Brasil, pero no conozco mucho de su infraestructura, por eso no la puedo prestar allá. Sobre ella. Vamos a hablar de los entes reguladores, el rol del gestor del mercado en la cadena de negocios de gas natural, eso lo van a mucho en Colombia y se va a empezar a desarrollar en Perú. La materia energética mundial, el consumo de energías, el gas natural en Perú y las exportaciones de gas natural, la cadena de valor del gas natural, revisaremos las propiedades de los hidrocarburos referente a energía y volumen, los componentes del gas, la calidad de las unidades que se manejan. Es importante que ustedes sepan manejar, sepan las unidades para sacar valores, porque el gran problema del ingeniero no se conoce los valores para poder sacar una equivalencia. Entonces es importante que ustedes, les hablaré de forma muy sencilla y ustedes se explicarán, no es complicado, en la presentación están ciertas notas que después podrán revisar para sacar valores cuántica que hablamos de la que un compañero preguntó de la parte económica, se darán cuenta cómo nosotros basamos mucho en el poder calorífico del gas. Entonces, si yo voy a igualar mi gas, porque como vamos a entrar en competencia con el GLP, los compañeros de GLP ya saben, voy a igualarlo, voy a competir contra el diésel, como dijo el compañero que necesita revisar esa parte con referencia a diésel, con otros elementos, como el petróleo crudo también. El gas debe ser competitivo. Por eso es que usted no puede mezclar manzanas y compararlas con peras. Entonces, en ese aspecto, tenemos que lograr y tener igualdades y eso se basa sobre el poder energético. Entonces, usted no puede decir, no, es que el galón de gasolina vale tanto y el galón del gas natural vale tanto, entonces es más barato el gas natural. No, señor. Eso depende del contenido energético, que usted esté igualar la energía de la gasolina comparada con la energía que produce el gas natural o la energía que produce el GLP. Y hay una diferencia bastante grande, compañeros. Bueno, eso lo explicaré más adelante. Entonces, sí, revisaremos el índice WOP, que es el gas natural sintético. Veremos un video del gas natural sintético, el cálculo de gas natural de la planta eléctrica, los metros cúbicos estándar. Hablaremos sobre reservas probadas, probables y posibles, porque alguien habla de que la reserva es tanto, pero no sabe si son probadas, probables o posibles. Y vean la diferencia de cada una, cómo es de importante definirlas. Y por último, el sistema de transporte de camisea desde la selva, que es para el ingreso después de la parte de transporte. ¿Ok? Entonces, como les comento, cualquier pregunta con gusto, compañeros. Entonces, la cadena del gas natural, hay dos cadenas que veremos, que es la cadena del petróleo y la del gas natural. Entonces, como ustedes saben, el petróleo lo sacamos de subsuelo, lo desarrollamos en superficie y posteriormente hacemos unos procesos para poder transportarlo y después llevarlo hasta unas refinerías para poder comercializarlo. Situación igual es con el gas, pero es que también hay gases que se producen en refinería. En el gas, cuando hacemos procesos de calentamiento, en refinería hacemos procesos de cadenas pesadas donde podemos desarrollar el GLP. Entonces, ustedes deben entender, el petróleo cuando lo sacamos de producción en perforación, él viene acompañado con agua y con gas, principalmente. A pesar también de que hay yacimientos de gas, el perforo, como ustedes en Camisea, en la selva peruana, sacan el petróleo, lo trabajan en superficie y ahí hace su transporte con gas natural seco o con gas natural líquido. Esos líquidos de gas natural son líquidos de hidrocarburos pesados del gas, o sea, desde G3, propano, butano, etcétera. Esos pesados se llegan hasta Pisco y se hace en la refinería, se hace el fracking del mismo. Entonces, en esta cadena, nosotros trabajamos mucho con temperaturas. Cuando se desarrolla el petróleo en subsuelo, se trabaja bajo una presión, una temperatura, y cuando lo sacamos a superficie, por eso hay condiciones que tenemos que revisar del yacimiento como en superficie, para ver qué mecanismos en superficie colocamos para poder trabajarlo en superficie.
El petróleo lo que sacamos, o sea, hay un proceso, pero entonces en la cadena del petróleo, cuando hacemos el proceso de separación, después de que lo sacamos en superficie, el petróleo viene acompañado, como decía, con agua y también con gas, pero también vienen otros contaminantes como la sal. A veces tiene, las componentes de sal son más altos que la sal del mar. Eso se mide en ppm. En Perú conocí yacimientos de más de 150.000 ppm. Hay otros con menores cantidades de sal. Todos esos elementos es necesario trabajarlos en el proceso de separación, que lo hacemos como un proceso primario o posteriormente en una refinería como un proceso secundario de producción. Entonces, en la cadena del petróleo lo transportamos después de hacer esa separación y lo llevamos al proceso de refinación, que son las refinerías que ya conocemos. Ahí se hacen en estaciones de craqueo y lo que hacemos es meter a diferentes temperaturas para sacar GLP, que es el derivado que sale de ese caso, que es un gas pesado, con el butano, propone butano, sacamos gasolina, sacamos querosene, sacamos diésel, sacamos búnkeres, sacamos el petcoque o el asfalto. Son diferentes temperaturas, sacamos esos derivados. Ok, de ahí también sacamos los betunes. Ok, entonces después hacemos la comercialización de cada uno de los elementos. Se han contabilizado en la industria más o menos 1.300 derivados. Aproximadamente toman como 1.300 derivados y subderivados de la cadena en el petróleo. Ahí, entonces, usted ve que esta industria es una industria bastante extensa. No solamente de la perforación, la sísmica, perforación, etcétera, transporte hasta su comercialización. De ahí sacaron los polímeros. Desde el año 70 y pico se empezó a desarrollar la industria del polímero, que ahorita tiene tan contaminado el mundo y los mares por la falta de manejo de esos polímeros que están matando a los animales marinos. Eso es la industria del petróleo. Pero en la cadena del gas natural es igual que el del petróleo. En las partes iniciales hacemos una exploración sísmica, exploración de perforación, se lo sacamos en producción. Ahorita más tarde explicaré uno de los pasos mejor, más detallado. Y en el proceso lo que hacemos es sacar los hidrocarburos licuables. Como son los pesados de la cadena del gas, hidrocarburos licuables son los que contienen líquido. Y los que contienen líquido es desde GLP, los que es GLP, que es propano y butano, y ahí en adelante de la cadena. Posteriormente, lo que hacemos es hacer, como se hace en el Perú, es un proceso criogénico. Y lo que hacemos es que ese gas, lo que hacemos es en bajas temperaturas, cerca de menos 172 grados centígrados, lo convertimos en líquido y con él lo transportamos a través de buques betaneros, que es un negocio que tiene Perú. Bolivia, desconozco si tengan, yo sé que me le venden gas a Brasil porque yo estudié unos gasoductos que se empiezan a negociar y en ese aspecto sé que los transportan hacia Brasil. Desconozco si en Bolivia se maneja, creo que deberían haber proyectos de gas líquido. Los compañeros nos explicarán posteriormente. En Perú se hace un fraccionamiento en la planta de Pisco y de ahí sacamos los derivados gasolinas y pesados en la planta de Pisco. Y después se hace su comercialización. Mientras la línea del gas seco llega hasta Lurín y ahí se distribuye hacia el municipio de Lima, etcétera. Así se maneja el gas en el Perú directamente. Entonces el petróleo es asociado, perdón, es producido y en cualquier refinería se hace su manejo, tanto su desarrollo de refinación y posteriormente su comercialización. Y el gas natural se retiran, como decía, los licuables, llegan las plantas de fraccionamiento y después se hace una distribución de gas natural en las distribuidores y comercializadoras. Y el GLP también, que los compañeros trabajan en GLP, es un negocio que también ha salido, que lo que sacamos es, desde Pisco se distribuye a través de los camiones diseñados para ese fin, se transportan y se hace también distribución de GLP o también por la industria, pues depende de cómo se ha hecho la comercialización en ese aspecto. Entonces tengan en cuenta de que el gas puede ser asociado. En el caso, de ejemplo, en Talara, en la zona de Talara en el Perú, es un gas que viene asociado porque viene en producción en el petróleo.
Ese gas viene en el petróleo con agua, viene asociado a esa producción. En el caso de Perú, conozco de Talara, pero en el caso de Camisea, el gas no es asociado. En Camisea se produce el gas directamente desde el yacimiento, donde llega a la estación de Malvinas y desde ahí a las líneas de transporte. La industria en todos nuestros países, ustedes cuando pasaban por las campañas petroleras, lo que veían era que se quemaba el gas y todavía se quema en muchas. Por eso lo que le digo es que cuando ustedes vean que en una estación se está quemando, es porque no están aprovechando ese gas. Por eso es para que ustedes ya vean que hay una posibilidad de negocio. Entonces van a ver después cómo lo van a desarrollar, pero cuando usted va, por ejemplo, yo trabajo en una parte en Colombia donde es una zona petrolífera, que es el departamento de Huila, se llama departamento de Huila, en la parte central sur de Colombia. Y aquí la industria se empezó a desarrollar hace muchos años el transporte de gas natural para el municipio cercano o la capital del departamento, porque cerca a la capital del departamento había unos yacimientos de petróleo que se desarrollaron. Entonces, en esa época se aprovechó ese gas para llevarlo con infraestructura a través de un tubo a esos municipios. Y en muchas zonas del país en Colombia, conozco la parte central del país, la parte norte del país, la parte oriental, etcétera. Y aquí donde yo me encuentro. Y situación igual pasó en Lobitos, que es la que queda en la parte norte de Perú. Entonces, lo primero que se hizo en muchos años, hace más de 50 años en estas industrias, el gas se perdía y todavía se pierde porque no había un sistema de transporte que lo recuperaba. O no había quien lo compraba. Entonces la gente encontraba gas y decía, ay, pucha, encontré gas. No, voy a fracasar porque el gas no era comercial. Lo que era comercial era el petróleo. El petróleo siempre ha sido un commodity. El petróleo usted lo saca y eso como sea usted lo transporta y lo exporta y lo vendió. Pero el gas no era lo mismo. El gas, cuando encontrábamos gas, decía, ah, pucha, no, eso, como no era rentable porque no se podía comercializar. Entonces, se buscó como un beneficio para aprovecharlo en muchas situaciones cercanas. No sé si ustedes, de donde ustedes son, pasará el mismo caso como nos pasó aquí en Colombia, donde yo vivo. Situación, como le digo, en Lobitos Oilfield Company, lo primero que hizo fue el gas que se desarrollaba en su producción, utilizarlo para accionamiento de los motores. Posteriormente, con ese gas también producieron electricidad, generaron electricidad. También desarrollaron, en el caso de Lobitos, se desarrolló el agua salada, se hizo aprovechamiento del gas natural y se desarrolló la industria a través de la electricidad, plantas de desalinización. Y también se hicieron esas casas, se hizo la distribución para las viviendas. Por eso lo tomo como ejemplo Lobitos porque pasó en Perú y sé que pasó allá, pero en nuestros países, en muchas partes pasó ese desarrollo de gas natural, pero fue porque estábamos cerca a unos yacimientos y como no había líneas de transporte, lo único es que se alcanzaban a aprovechar fue en esas zonas, como es el caso que les estoy explicando. Entonces, cuando se hacía el proceso de separación, se sacaba ese gas de la producción del petróleo y aprovechaba a asentamientos humanos que estaban cerca. Y muchas veces esos asentamientos eran de los mismos trabajadores de las empresas petroleras. Esos fueron los primeros que se aprovecharon del gas. Entonces, para poder desarrollar el gas así como el petróleo hay un proceso de exploración. El proceso de exploración es que hay unos estudios que son geológicos y geofísicos donde se revisa por medio de unas sondas, donde se hacen unas cargas, ya sea dinamita o unos elementos llamados magnetómetros, se hacen unas cargas sobre el piso y ellos dan una onda, una velocidad de onda que se transporta a través de las formaciones. Y esos estudios de sismología se sacan unas cartas que se analizan. Y hay personal especializado que son geólogos, son personal técnico que tiene mucha experiencia en la parte de exploración y en la parte geológica y revisan cómo es el yacimiento en subsuelo. Se hacen los estudios y ahorita hay tecnologías muy modernas que llaman las tecnologías 3D, donde ya es más seguro encontrar los yacimientos. Entonces lo que se sacan son mapas para poder llegar y hacer unas estratigrafías de las formaciones bajo subsuelo. Aquí vemos ciertos anticlinales, vemos en el dibujo, en el gráfico, se ve un fallamiento. O sea que el petróleo se revisó, él se movilizó
y se llegó a encapsular. Se encapsula, entonces lo que hacemos aquí en este anticlinal, aquí hay un fallamiento superior donde hay un techo y un muro, en esa parte donde se acumula el hidrocarburo, y ahí donde ahí tenemos que llegar con las perforaciones para poderlo extraerlo en superficie. Entonces lo primero que se hace son estudios geológicos, y esos estudios geológicos cuestan dinero. Y hay estudios no solamente que son en superficie, son locales, sino también son satelitales. Se utilizan los satélites para poder hacer revisiones más grandes de mapeos de estructuras geológicas. Entonces lo primero que hacemos es una geología de superficie. Después de realizar la geología de superficie hacemos un estudio sísmico donde se envían empresas contratistas, donde se hacen cargas con dinamita o como decía, golpes de grandes pesos que mandan unas ondas y la velocidad de la onda trabaja a través de ciertos estratos con una velocidad y así se determina qué formaciones está recorriendo esa onda. Posteriormente a recuperar se hacen pozos exploratorios ya sea en la parte marina como en la parte terrestre y se hace también exploración desde el espacio como decía por la parte satelital y todo eso ayuda a sacar mapas que se registran que nos sirven para poder interpretar estas zonas. Entonces, los estudios de geología de superficie, como pueden ver, esta es una foto como se ve, lo sacamos de la cuenca del Titicaca, donde hay las trampas, de que se alcanzan a ver trampas y asentamientos geológicos que posteriormente se sacarán con las líneas sísmicas. Son estudios de superficie, entonces también hay fotografías aéreas y se sacan imágenes para ayudar a ver cuáles son las mejores estructuras para poder analizarlas. En las técnicas del descubrimiento se hace esa geología de superficie, personal capacitado que son geólogos, como se observa en la foto, ellos van revisando y sacando muestras. Sacan muestras de las formaciones, recolectan rocas y fluidos y los identifican y con eso hacen sus estudios. Hay unas técnicas para el descubrimiento, como decía, que son las líneas sísmicas. Entonces son mediciones de ondas que dan una fuerza que se disparan en superficie hasta diferentes profundidades. Aquí vemos diferentes, aquí estamos el camión de registro, los geófonos y hay una carga de explosión y mire la onda cómo viaja a través de las formaciones y se recupera en el camión de registro. Y ahí se sacan los planos. De esa forma se utilizan por medio de líneas sísmicas. El compañero que trabaja en esa parte o trabajó tiene bastante experiencia. Si quiere más tarde nos comenta algo al respecto. Hay estudios y técnicas de descubrimiento de gas natural. Entonces aquí se hace una perforación, hay una foto enseñando la perforación para colocar el pozo para la carga sísmica y aquí está el equipo de sísmica para hacer esa extrapolación de información. Entonces la sísmica consiste en una onda sonora que se propaga en el suelo y por medio de un camión que es vibrador o un explosivo que son sismigel, que se ubica a 5 o 15 metros de profundidad, ellos detectan cualquier onda que la detecte y la registra. Las ondas atraviesan todas las capas terrestres, todas las formaciones y él ya regresa a superficie y esto lo captan los geófonos que lo graban a través de un sismógrafo y el equipo de cómputo procesa esta información con el fin de determinar la profundidad de las formaciones y de los estratos y ver qué estructuras hay favorables donde se puedan acumular hidrocarburos. Posteriormente se hacen las perforaciones. Estas son fotos de diferentes estaciones en el mar para perforación. Entonces lo que hacemos es, el geólogo nos indica que toca llegar a perforar, ya después llega otro grupo especial que es el grupo de perforación. Ya los geólogos indicaron, mire, aquí está la zona donde vamos a llegar, me tiene que llegar a tal profundidad, aquí están las coordenadas en fondo. Entonces ya el ingeniero de perforación en superficie se ubica, llega en el terreno, hace el acondicionamiento de la zona donde va a perforar y ubica su taladro de perforación. El taladro 6 se utiliza según las condiciones que el geólogo me ha indicado a qué profundidades debe llegar. Por eso es que van a ver ustedes equipos de diferente altura
y con presión de estructura. Hay unos más pequeños, hay otros más grandes, hay otros de tantos viajes, etcétera. Eso depende cómo haya sido el estudio geológico, y con eso el de perforación dice: yo necesito un equipo de tal capacidad, que me levante tanta carga y necesito tales tuberías. Ya se hacen diseños de la estructura y cómo hacer la perforación con el fin de llegar al punto exacto donde dijo el geólogo que tocaba llegar a perforar. Entonces aquí hay un diseño de una foto, un gráfico de una tubería de un equipo de perforación, donde se observa la broca en el fondo. La broca en este caso es una broca tricónica, o sea que tiene 3 conos. Ella está rotando en el fondo y le está dando la fuerza necesaria. Es una rotaria que está en superficie, y también el lodo de perforación que se utiliza es un lodo que le da la carga y nos aguanta cualquier, en caso de que lleguemos a formaciones que tengan gran presión, como por ejemplo capas de gas, etcétera. Este lodo de perforación no solamente va a enfriar la broca para que no se quiebre y mantener la buena temperatura durante el corte, sino también va a soportar cualquier manejo de carga adicional que puede ser por atmósferas de gas, etcétera, o presiones que se pueden llegar desde fondo. Se va a perforar y después de cierta profundidad se hace la aplicación de revestimiento para que no se derrumbe. No se ve el puntero. No sé, aquí sí lo ven. Aquí sí lo ven, compañeros. Aquí está la broca. ¿Sí la alcanzan a ver el puntero? ¿Me confirma? Oh, sí, ok, qué pena. Sí, sí se ve. Bueno, Miguel. Entonces aquí está la broca está rotando continuamente en el fondo. Aquí arriba en la sarta hay una mesa que se llama la mesa rotary o la mesa rotaria, y ella le da la fuerza necesaria para mover toda esta tubería, y ella aquí en fondo da la vuelta. El fluido de perforación ingresa por la parte interna de la tubería, sale en la broca y él llega y sale por el anular, sale en superficie, y en superficie le hago tratamiento a ese lodo de perforación. Como él viene con elementos que está perforando, hay unos geólogos que sacan en superficie muestras de las formaciones que van atravesando, y la bomba de superficie me dan la fuerza, y eso es un circuito cerrado. Y yo lo que hago es llegar, cuando llega a cierta profundidad y según el diseño de la perforación, empiezo a colocar revestimientos. Entonces aquí en este caso que hay un revestimiento, o sea que esta ya está protegido a esta profundidad, mientras que mire que aquí abajo ya no hay revestimiento. Ya después de que yo llego a la profundidad necesaria, ya llega el grupo de producción para desarrollar la sarta necesaria para producción. Entonces, estos motores que están acá son alimentados principalmente por diésel para poder trabajar todos estos elementos rotativos del equipo de perforación. Aquí se observan, por ejemplo, un domo salino. Aquí hay un entrapamiento de petróleo, y cuando uno perfora uno trata de llegar a esas zonas, y eso es lo que, mire que aquí el sello está dando la roca, la caliza con el domo salino, y hay una acumulación de petróleo. He visto casos donde hemos llegado a perforar y el petróleo ya se ha movilizado en esa zona hasta otro punto. Y por eso es que uno nunca a veces, normalmente de cada 10 equipos, de cada 10 perforaciones, 1 o 2 valen, o sea, o producen. Porque cuando se hace la sísmica, también se encuentran atrapamientos de agua, formaciones acuosas, y como la velocidad de la onda es la misma que el petróleo, por eso es que a veces se encuentra no petróleo, sino también formaciones acuosas de esa profundidad. Por eso es que es importante revisar muy bien la geología, asegurarse. Esa gente tiene mucha experiencia, revisan muy bien y se aseguran, y eso tampoco siendo así, a veces no se llega a la formación que se necesita. Además de los problemas de perforación, que se rompió la tubería, que se soltó la sarta, venga, pesque. Yo he estado en estados de pesca donde uno debe ir para herramienta para coger lo que se colgó. Eso es bastante, cada uno son especialistas en su manejo en ese aspecto. Entonces lo que hacemos es un pozo o más pozos para llegar a una zona e identificar lo que nos dio la zona sísmica en su desarrollo. Esta es una foto de un campamento de perforación en la selva. Y miren la organización que se tiene. Aquí está en oficina, aquí no hay campamento para dormir.
Aquí están abajo los elementos fluidos para manejo del lodo, la torre de perforación, motores, bombas, aquí está la tubería y hay personal especialista para cada área. Un personal se encarga, una empresa contratista se encarga de revisar totalmente la tubería. Otra, hay un contratista para la broca, que puede ser Baker Hughes, por ejemplo. Hay empresa que es el equipo de perforación, un supervisor de personal. Hay otro equipo, otra empresa que se encarga de manejar los lodos de perforación. Hay otros contratistas que se encargan de sacar la geología, el estudio de geología por registros. Cada empresa, cada servicio tiene especialistas, que son las empresas de servicios. Por eso puse esta foto con el fin de que conocieran cómo es una torre de perforación. Ya hay un compañero pues que sabe que trabajó en esto, pero mire que cómo se hace la plataforma y también se hace como el manejo. Aquí están los manejos de cortes de perforación que se hacen, son lagunas al lado para tratamiento de las mismas. Y ahí se necesitan permisos ambientales. Miren cómo las laderas, cómo se manejan, etcétera. Eso es en la selva, compañeros. Campamentos para que duerma el personal. Y esto es aquí en la copia de Quiteni. No le había visto el Quiteni. En la selva peruana. Aquí es el manejo de las tuberías. Y el campamento. Ok. Entonces, eso es una estimación que se tiene de las actividades exploratorias. Hay dos fuentes que son la Shell Canadá y la Sociedad Real del Canadá, que son expertos. Mire la cantidad de años que se tienen solamente, según la Sociedad Real del Canadá, para hacer registros sísmicos en 2D se necesita un año. Para hacer registros sísmicos de 3D se necesita un año. Para hacer perforación exploratoria se necesitan 2 años. Para hacer perforación confirmatoria, 2 años. Y también el Shell Canadá también tiene unos manejos de técnicas. Entonces, cada empresa, cuando uno desarrolla un campo, se desarrollan, todo esto es un complemento. Uno se reúne con el jefe de perforación, el jefe de producción, toda el área social, el área legal, todo es un reunión porque todos tienen que estar, se abarcan sobre estas actividades. Personal de negociación de tierras, el personal social para el manejo de las comunidades. Entonces, no hay un área más importante que otra. No es que como yo soy el ingeniero y yo sé de perforar, entonces yo soy el más importante, no. Porque aquella persona que maneja las comunidades, si no es una persona preparada y no maneja bien su tema, puede afectar todas las otras áreas. Por eso es que es importante que cada uno sepa lo que está haciendo y tenga el mayor desarrollo en sus actividades. Porque usted puede ser un duro en perforación, puede ser el mejor del país, el mejor del mundo en perforación, pero si el social no manejó las comunidades como debería ser, no, el ambiental no pidió los permisos con el Estado, no desarrolló las actividades que tenía que sellar, los estudios necesarios, se pueden afectar todos estos tiempos que supuestamente están predestinados. Y el personal de perforación puede ser muy capaz en su actividad, pero él tiene una cantidad de ejercicios adicionales que lo pueden afectar. Y no solamente ese es un ejemplo, sino en todo. Cuando usted vaya a hacer gasoductos también, tienen que tener en cuenta que yo puedo ser el más duro en construcción y he construido muchos kilómetros de tubería, pero también tienen que manejar el componente social, el componente ambiental, el componente arqueológico. Allá en el Perú se maneja mucho la parte arqueológica y me da por experiencia, es un manejo que tiene que ser específico. Por ejemplo, en México también pasa lo mismo. Es como las culturas están tan regadas en todo el país, cualquier infraestructura que se desarrolle va a ir afectada principalmente por la arqueología. Y las comunidades, la comunidad la sepa usted que porque pasó, que porque no pasó, que porque hay problemas por todo. Y es importante que el personal social pueda manejar esas actividades, compañeros. Después de perforar, lo que hacemos es la parte de producción. Entonces, cuando el pozo se ha perforado y hay presencia de gas natural que sea viable, lo que sigue es la producción. Entonces, la producción ocupa una extracción que es sacar el hidrocarburo a superficie, se acondiciona en el transporte y hay unas principales actividades. Se trata del gas natural para eliminar las impurezas. Hay que sacar el azufre, hay que sacar el agua, hay que sacar el CO2. Acuerde que el azufre mata. El agua con el CO2 produce corrosión a las tuberías de acero. Por eso es importante sacar esos elementos a valores que sean comerciales o valores que ya sean estipulados en la red matriz de transporte de cada país.
Por ejemplo, hablando de Bolivia, encontramos en en unas distribuciones que tenemos en Brasil, encontramos mercurio, y eso era por problemas de manejo y tratamiento en la parte en Bolivia. Ya pues nos tocó colocar equipos de control de mercurio, porque el mercurio afecta, por ejemplo, en la parte de instrumentación, daña las tuberías o los conexionados en ese aspecto. Bueno, cada elemento afecta algo, el azufre, el mercurio, el nitrógeno, todo afectan en algo, por eso es importante manejarlo en condiciones que se necesitan para el mismo. Hay una separación del gas natural y se sacan los líquidos que le acompañan en ese proceso. Eso es a través de separación o por medio de calentamiento. Y hay producción de gas natural y los líquidos son los que se transportan hasta el punto final. El primer pozo de petróleo, entonces a nivel mundial, Edwin Drake, que fue una persona que en el año 1859, el 27 de agosto de ese año, vamos a cumplir 163 años de la primera perforación del pozo, y la hizo este señor Edwin Drake en el año de 1859. Este coronel, él formó la compañía Oil Creek en Titusville, Pensilvania, encontró petróleo, pero lo encontró a 21 metros de profundidad. Ustedes van a ver que nuestros desarrollos en Latinoamérica ha sido igual. Los yacimientos que se desarrollaron inicialmente, que posterior veremos, son donde hubieran emanaciones cercanas de hidrocarburos. Recuerden que nuestros indios, cuando los indios, todos nosotros descendemos de indios, porque todos somos descendientes de indios, en nuestras culturas los indígenas lo que hacían era colocar esos elementos que eran del producto de la tierra, en ese caso eran hidrocarburos que emanaban en superficie y se pintaban. Y el principal desarrollo, tanto en Perú, en Bolivia, en Colombia, en todos nuestros países, ha sido primero los pozos han sido cerca de superficie o de muy poca o muy poca profundidad. Entonces, como en el caso en el Perú, el primer pozo que se desarrolló se perforó en el yacimiento de Zorritos. Eso fue en el año de 1863, en la cuenca de Tumbes, donde a 24 metros, y el otro que es que ese fue el primer pozo de Sudamérica, es otra cosa, un tema importante, un granito que tienen ustedes allá en Perú, fue el primer pozo que se perforó en Sudamérica, y se encontró a 24 metros de profundidad y producía 60 barriles, y la calidad era de 35 grados API, que era una buena calidad de crudo. El pozo, la exploración de la zona de Zócalo continental se hizo en el año 1956, donde el primer pozo fue en 1959 en la zona de Negritos, por Belco Petroleum Company y Peruvian Pacific Petroleum Company. En el nororiente peruano hay petróleo que se compró en el año 71 en los yacimientos de Corrientes 1X, Capirona y Pavayacu. El petróleo de la zona llegó en la costa en 1976 y la construcción del oleoducto peruano se hizo en ese punto, 1976. Entonces, los principales hitos de la industria del gas natural en Perú es que en 1863 fue el primer pozo perforado, tanto en América del Sur, en yacimientos Zorritos, en Tumbes, Costa Norte. El primer pozo es Negritos, en Talara. Yo estuve desarrollando, mirando un proyecto hace como en el año 2011. Hay una empresa colombiana ya trabajando de Ecopetrol Savia para desarrollar unos proyectos de gas, pero nunca supe si los hicieron o no. En 1939, el primer pozo de producción de yacimientos de agua caliente y la selva central fue en 1939. En 1959 fue el primer pozo offshore de la costa norte. Offshore significa que es en el mar. Onshore es en el continente. Cuando ustedes les digan offshore, offshore es que es en la placa marina, es en el mar. Y normalmente nosotros trabajamos onshore o sea en el continente, onshore. En 1971 fue el descubrimiento de yacimientos corrientes en la selva. En 1977 se inició la operación del oleoducto norperuano. En el 84 al 86 se descubrió el gasoducto de Camisea. Mire dónde se descubrió y tanto tiempo para desarrollarlo. Y en el 98 el proyecto de Aguaitía. En el 2004 inició la producción de Camisea.
Mire la diferencia desde el 84 hasta el 2004. 20 años para desarrollar la industria. Esta es una foto de Pluspetrol referente a los yacimientos que se tienen en el lote 88 y lote 56. Aquí está la estación de Malvinas, con su aeropuerto y su estación de proceso. Y aquí están los yacimientos en estos lotes que fueron, esos lotes fueron entregados en concesión y se desarrollaron cada uno de diferentes contratos que veremos a continuación. Esta es la ubicación del lote 88, que está en la región subandina de Ucayali. Es el lote 88 en el departamento de Cusco. Hay dos campos que se han desarrollado, que es San Martín y Cachiriari. Esa es la ubicación del lote 56, es la ubicación directamente del bloque con referente al mapa peruano. Ese yacimiento se llama Pagoreni, está ubicado en la cuenca de Ucayali, en Cusco. Hay dos campos, que es el Pagoreni y el Mipayá. Y aquí ven ustedes una ubicación, esa es una foto de Petroperú, donde se observan los campos de gas natural. Y eso los desarrolló Chile en el año 80. Aquí está el proyecto de gas de Camisea, que los que principalmente alimentan la energía del desarrollo peruano en gas. San Martín fue en el 84, Cachiriari en el 86, y Payá en el 87 y Pagoleni en el 98. Entonces ustedes ven que toda esta geología fue desarrollada y lo que se hacen es entregar bloques. Entonces el Estado peruano entrega bloques para que ciertas empresas los desarrollen. Entonces no solamente aquí en la selva, sino eso en todos nuestros países hacen eso. Hacen unos estudios y se ven zonas donde posiblemente pueda haber hidrocarburo, o zonas que otras empresas han entregado porque no han encontrado, pero hay indicios por estudios geológicos, etcétera. Entonces dice el gobierno peruano, estoy en jornada de entrega de bloques para desarrollo de la industria del petróleo. Entonces, no solamente en Perú, sino en Bolivia, en Colombia, todos se entregan los bloques. Entonces, yo consigo el bloque número tal, la zona tal, etcétera. Las empresas desarrollan esos bloques y tienen unas obligaciones. Eso depende del tipo de contrato. Inicialmente, como éramos subdesarrollados, llegaban los extranjeros y lo que hacían era cogían el petróleo, lo desarrollaban, se lo llevan y no nos daban ni un peso. Y nosotros quedamos, gracias por explotarnos, y así fue, se entregó mucho en nuestros países inicialmente. Pero posteriormente se empezaron a desarrollar contratos, se desarrollaron contratos como de concesión para que cada uno se entregaran ciertas zonas en exclusividad. La empresa contratista tenía una obligación de hacer unos desarrollos, y como ustedes pueden ver, como les demostré, esas actividades son riesgosas. Entonces, los últimos contratos es que la empresa se le dice, bueno, aquí hay un bloque, esta es la información que se tiene, usted desarrollela, estudiela. Entonces la empresa llega y analiza y dice, sí, yo me quedé encargado de este lote y contractualmente yo debo hacer tantas perforaciones, porque mientras no se perfore no se asegure que haya petróleo, porque el estudio sísmico le da unas indicaciones, pero son en papel. Pero entonces se hacen las perforaciones, se encuentra o no se encuentra hidrocarburo, y si se encuentra, entonces ya el gobierno peruano entra en participación, como cualquier gobierno, ya con la producción. O sea, se llaman contratos a riesgo, donde el contratista llega, se encarga de hacer todo, y cuando entra a producir, ya el gobierno entra a ser parte de esa asociación. Ahí se pagan gastos de perforación y de desarrollo del campo. Así son, a nivel mundial se desarrollan desde la industria en esos aspectos, donde ya no se aprovechan de nuestras producciones, sino que ya el gobierno entra a ser parte del riesgo que tomó ese contratista. Ok, entonces, referente a la producción, hay unas producciones de gas natural húmedo en Camisea, que es la fuente principal de Perú. Hay estructuras de gas que son condensados, que se conocen cercano al río Camisea, a la margen derecha del río Urubamba. Entonces,
Hay unos lotes que son el 56 y el 88 que los maneja Plus Petrol Perú y el lote 57 que los maneja Repsol. Repsol es una empresa española y Plus Petrol una empresa argentina, de capital argentino, creo. Que no han cambiado los accionistas. Entonces en el gráfico vemos los millones de pies cúbicos diarios. Acuérdense de ver la nomenclatura. Aquí en esta tabla tenemos millones de pies cúbicos diarios de lo que maneja cada uno de los lotes. Esta información depende del cuarto trimestre del 2020, donde da la producción de los lotes 88, 56 y 57, que son los principales que se tienen en el Perú. Y así desarrollamos no solamente, este es un ejemplo como es en Perú, pero también lo hacemos así en Bolivia a nivel mundial. Se sacan las exploraciones y las producciones de los campos de esa forma. En este caso hay hidrocarburos que tengo los líquidos de gas natural. Cuando hablamos de líquidos de gas natural es que tenemos más de 3 átomos de carbono, o sea que de propano en adelante. Y esos son las, estamos manejando por trimestres, es el cuarto trimestre de 2020, 2019 y 2020, donde estamos viendo la producción de esos elementos líquidos en estos lotes, para que ustedes conozcan la producción que ustedes tienen en esos campos, compañeros. Este es un ejemplo de capacidad de producción normal. Este es del diciembre del 2018, donde vemos la producción de los campos 57, 88 y 56, que son los principales del Perú. Tenemos una producción de 1.710 millones de pies cúbicos diarios, y de ese campo se reinyectan 221.6, o sea, de la misma producción, que ese es un mecanismo que se tiene de producción. Cuando el campo se va depletando, nosotros tenemos que ayudarlo para que él produzca. Todos los campos son iguales. Un campo inicia desarrollando muchas veces con una proyección inicial, él decae y ya cuando decae nos toca buscar la mejor forma de sacarlo de superficie. En el caso de allá, se está haciendo reinyección del mismo gas. Cuando yo tengo producción de petróleo, lo que hace es reinyectar también agua de producción al mismo yacimiento, anexo al pozo que está produciendo, y lo que hago es ayudar a mejorar la producción. Pero eso con el tiempo también se van incrementando. Como el campo se va depletando, se van aumentando las cantidades de agua y disminuyendo las de hidrocarburo. Aquí en este caso están produciendo 710 millones diarios y se reinyectan 221. De más o menos el 14%, 3% de la producción se está reinyectando en el mismo campo. De esa producción se lleva gas natural, se llevan 1.314, y de líquidos a la planta de Espisquio se llevan 90 millones de barriles por día. Esa línea de líquidos se llama poliducto. Poliducto porque debe diferentes elementos. Poli, varios, y ducto, varios elementos en el ducto. Entonces, a la planta de Pisco están llegando de forma diaria 90 millones de pies cúbicos, millones de metros, 90 millones de barriles de, petróleo, de fluido diario, donde 32.6 producen propano, 13.6 producen butano, 37.7 producen nafta y 6.1 producen diésel. ¿Ok? Entonces ya teniendo esta forma, sabemos esos 90 cómo se reparten para la producción que se necesita en el país. Y del gas natural, para el consumo interno van 635.9 millones de pies cúbicos y 678 se exportan. En el consumo interno, en Humay y Pisco son 11.8, para lo que es generación eléctrica, diferentes térmicas, con tu gas, etcétera, son 312 millones. Y para el Citygate de Talar, de Lurín, llegan 312. En la exportación, están los valores aquí que se exportan por millones de pies cúbicos, y la principal exportación que hacen allá en Perú es para Asia, Japón, Corea y China. En transporte, en los principales
actividades que son el transporte de gas natural y el transporte de líquidos de gas natural. Entonces, aquí hay unas fotos que vemos de un sistema de transporte, las válvulas, el sistema de transporte de las tuberías y un elemento para hacer el proceso de licuefacción. Es una planta de licuefacción. Entonces, el gas se transporta por ductos a centros de procesamiento y el gas natural seco por medio de ductos a centros de consumo. Entonces, el gas se lleva a plantas de licuefacción y se convierte en gas natural licuado. Recuerde que hay una diferencia entre gas natural licuado. El gas natural licuado sea que el gas seco que lo transportan por el caso de Melchorita, la estación de Melchorita o la planta de Melchorita, y a 162 grados centígrados convierte ese gas seco en líquido y se transporta a través de barcos metaneros. O también a través de camiones ISO, que son camiones que trabajan a esas temperaturas térmicas bien bajas y se transporta el gas natural seco. Lo otro es el GLP, que son los líquidos que se fraccionan en pisco. Ese GLP es formación en pisco en la parte de fraccionamiento, es otro gas. Recuerden, el gas natural seco y el GLP, que es el propano. El GLP es propano con butano, principalmente 70% propano o 30% butano o 60% propano y 40% butano. Son las proporciones promedias del GLP. Como en Europa también trabajan con solo butano, pero se conoce como el GLP, son elementos líquidos del petróleo. Entonces, los líquidos del petróleo es diferente al gas natural licuado o gas natural líquido, ¿ok? Entonces, gas natural es el gas natural seco que se vuelve, con licuefacción se vuelve líquido. Y los líquidos del petróleo son los de la planta de fraccionamiento, en el caso como de pisco, que sale el diésel, sale el GLP, salen gasolinas pesadas, etc. Entonces, el gas natural, como el petróleo, se transporta hasta ciertas refinerías donde se procesa. En la refinería también sacamos GLP. Eso es un proceso normal de construcción. Después le explicaremos mejor forma en la parte de transporte, que hay un desfile de tuberías. Mire que eso se marca a un margen del derecho de vía. Derecho de vía es el lugar de trabajo de todo el espacio. Hay una soldadura de las tuberías, personal calificado para las mismas. Esa se ubica sobre el terreno y después se tapa. Esas son las fases normales de construcción. Después le explicaré cada una en su momento. Ese es un diagrama de transporte y distribución de camisea. Aquí está la línea de los lotes que sale desde la selva Malvinas, vienen las dos tuberías con estaciones de compresión y de bombeo, llegan hasta cerca Pisco y ahí se va hacia la estación de fraccionamiento de Pisco y la otra tubería de gas se va hasta Lurín y en su trayecto llega a Pampa Melchorita, donde se hace el proceso de licuefacción del gas. Entonces el gasoducto líquidos y gas que se tiene, principal sistema de transporte que tiene en Perú. Es el principal de ustedes. En otros países en Sudamérica tenemos otros sistemas que van recolectando los petróleos y los hidrocarburos de todos los yacimientos petrolíferos que están en el área. Aquí en el caso es una línea principal, aquí ustedes están construyendo más líneas allá. Entonces cada uno tiene su infraestructura de transporte. Este es el ejemplo de Perú. Hay un contrato que se conoce el BOT, que es un contrato que se hace entre el Estado peruano, es en el caso para la concesión de transporte de gas natural. Ese concesionario se llama TGP, que es la transportadora de gas del Perú. Lo concedió el Estado peruano a través del Ministerio de Minas y Energía y el objeto es una concesión que hizo su diseño, provee servicios y bienes y construyó las obras de la red de transporte de gas con el fin de atender una capacidad mínima, según la cláusula, y un servicio de transporte a través de una red de transporte de gas, que es una sociedad concesionaria con tarifa regulada. Hay una descripción que es ese gasoducto que transporta gas natural, como se mostró en el gráfico. Tiene un gasoducto de que son 729 kilómetros, inicia en la cuenca amazónica del río Malvinas, distrito de Charete, la provincia de la Convención, departamento de Cusco, atraviesa los Andes y llega a las costas del Océano Pacífico y el punto de entrega final es Lurín. Ese gasoducto tiene 208 kilómetros de 32 pulgadas
y son 310 kilómetros de 24 y finalizan 211 kilómetros en 18 pulgadas. O sea que es un tubo telescópico. Ok, 32 pulgadas, 24 y 18. La que transporta gas natural. Tubo telescópico. Y los líquidos, existe otro contrato que hizo el Estado peruano a través del Ministerio de Energía y Minas, y lo hizo también con TGP, que fue la que metió la plata y hizo el contrato. Entonces, el objeto era diseñar, suministrar bienes y servicios y construir las obras que fueran necesarias y comprometidas para llevar la línea de líquidos para tener una capacidad que fuera garantizada para la variación de los costos de servicio de transporte en la sociedad concesionaria para cumplir un libre acceso y de conformidad con el reglamento de transporte de líquidos que se desarrolló. Ese sistema de transporte involucraba un poliducto de 557 kilómetros, empieza en el mismo punto del gasoducto en Malvinas y finaliza en Playa Lobería en la estación de Pisco, en la parte de fraccionamiento de Pisco, y ese ducto va entre 14 y 10 pulgadas. Aquí ustedes pueden ver la ampliación de capacidad de transporte de ese sistema a través del tiempo. Se han incrementado unas nuevas estaciones de compresoras, turbocompresores, en la estación de compresión de Chiquintirca. Y hay un loop que se ha ampliado capacidad. Acuérdense, como aquí tenemos tubería de 18 pulgadas, se amplió el loop en la costa a 24 pulgadas. Y hay un segundo loop en la costa, y esto ha sido por los incrementos. Eso en la industria en todo el mundo es lo mismo. Usted empieza por un tubo diseñado, pero usted cuando diseña el tubo tiene que tener la posibilidad de poderlo ampliar. Y eso es lo que ha pasado también. Eso es parte del incremento del desarrollo de la industria. Un momento que hay una pregunta, por favor. Aquí se le llama así, City Gate. Recuerda que City Gate es City, ciudad, Gate es puerta. El City Gate es el del Urín. City Gate es el punto de entrega donde entregamos hacia la parte de distribución. O sea que una cosa es las condiciones de transporte que tenemos en el sistema de la red troncal. Nosotros transportamos el gasoducto a unas condiciones y cuando llegamos a la distribución, lo hacemos a través de un City Gate, y el City Gate lo que hace es bajar las condiciones principalmente de presión, porque ya en distribución de manera menores presiones. Yo no puedo hacer transporte del gas a altas presiones porque si no, no llegaría a ningún lado. Por tanto, el transporte de gas se hace a altas presiones y ya cuando estoy en la puerta de la ciudad, o los City Gate como se conoce, como dice el compañero, como dice Jorge, ese City Gate se va a entregar directamente hacia la ciudad. Ok, entonces, City Gate también es cuando yo, por ejemplo, tengo una estación de GNC, llevo los camiones con el gas comprimido y en el municipio hago mi City Gate, o sea, donde yo regulo la presión y le entrego a la parte de distribución. Veremos después las presiones que se manejan en los City Gate y posteriormente en las zonas de distribución. Cada país tiene diferente reglamentación. Lote de producción de gas natural son 3, 57, 56, 88. Existen más lotes que yo tenga conocimiento, se han entregado bloques, pero no han habido desarrollos notables en nuevas concesiones que sean representativas. Lo que quiero decir es sí, hay más bloques, pero no se han encontrado grandes extensiones. Todavía, y como eso es un desarrollo que tienes con el tiempo, entonces puede que ahorita, puede que esos días consigan algo bueno y se desarrolle a futuro. Como ustedes pueden ver, un desarrollo de esta industria es bastante extensa, son estudios, son grandes inversiones. Entonces, no es que de un momento a otro se desarrollen, pero que yo tenga conocimiento, no conozco de más lotes que se hayan desarrollado en el Perú. Sé de que el gobierno peruano está entregando lotes en adquisición y son parte del negocio del desarrollo que tiene la industria. Pero que hayan encontrado más, no tengo conocimiento. Entonces, lo que quiero mostrar de esta parte de transporte es de que hay una expansión siempre en los sistemas, así como está en Perú,
donde hay una expansión, mire que la línea 14 y 10 se incrementó una nueva estación de bombeo. Acuérdese, cuando yo trabajo con líquidos, hago bombeo. Cuando trabajo con compresoras, hago compresión. El gas se comprime, los líquidos no se comprimen. Vean la diferencia, muchachos. Usted puede tener un balde de agua, pero usted puede tener en ese un balde la misma cantidad de gas. Lo que yo quiero decir, el gas, usted en su habitación donde se encuentra el artículo, usted puede tener 1.000.000 de pies cúbicos y lo puede comprimir en un cilindro, en un vaso. Si tienen la capacidad de hacerlo, el gas se comprime, las moléculas se concentran. Lo que eso hay un exceso de temperatura que hay que manejarlo. Pero esa es la diferencia de poder manejar líquidos a como manejar gases. Si usted le dicen cuánto líquido tiene en una línea, queda muy sencillo multiplicar la longitud por el diámetro. Yo sé qué capacidad tiene la línea. Pero cuando usted trabaja con gas, usted tiene gas a diferentes presiones en un sistema y en el otro. Ya usted para poder calcular la cantidad de gas que tiene un gasoducto, ya tiene que trabajar con un sistema que se llama factor de compresibilidad del gas. Porque el gas se comprime, entonces ya usted tiene que tener en cuenta el valor en la ecuación involucra el factor de compresibilidad. Entonces, el sistema, como se observa, existe una ampliación que es normal en cualquier sistema. Aquí se empezó inicialmente con unas condiciones y a través del, como el mercado va creciendo y todo el mundo quiere meter ya en el negocio del gas porque ya ven la economía y ven los beneficios del gas en la parte energética y principalmente en la economía, entonces ya empiezan a incrementarse las estaciones, los volúmenes, se empiezan a manejar mayor cantidad de volúmenes y por eso es importante que haya nuevos bloques, como comentó el compañero, porque las reservas debe haberse más inversión en investigación de mayor cantidad, aumentando las reservas. Si las reservas no se revisan, eso le da poca vida a los proyectos y se acaban muy pronto. Ustedes actualmente tienen cerca de 14 a 15 teras, o sea que ustedes por ahora tienen los 24 años que nosotros tuvimos hace 24 años de capacidad de transporte. Tienen que buscar más, bueno, así como hizo la pregunta del compañero, el gobierno peruano debe facilitar el desarrollo de mayores proyectos que llamen a los extranjeros y si hay compañías nacionales que tengan la capacidad de hacerlo, que puedan invertir en eso, que se hagan para poder aumentar las cantidades de las reservas, porque eso es lo que ustedes, las reservas probadas de ustedes hasta ahora están como estábamos nosotros hace más de 22 años. Eso se acaba con el tiempo. Mire que nosotros aquí ya ahorita que estamos importando gas, no antes que podamos vender, ya no estamos importando. Eso es parte por la falta de políticas que se deben tener a futuro. Ustedes tienen tiempo para desarrollar buenas políticas en ese aspecto. El transporte de gas natural, hay unos ductos por TGP, como se observa, ese es un normal de los transportes que tienen ustedes desde 2013 hasta 2020. Y ahí pueden ver para cada uno de los lotes principales que tiene Perú, 56, 57 y 88. Miren que el 57 desarrolló en el 2015. ¿Cómo se maneja el transporte de gas? Ustedes lo mezclan, como hacemos todos, lo mezclan a un sistema y se transporta. Pero aquí están los aportes de cada una de esas concesiones. Entonces, hay unas actividades que lo que se debe hacer de procesamiento es el fraccionamiento de los líquidos. En el fraccionamiento de los líquidos, hay unos líquidos que acompañan el gas natural, que como le decía, que son el propano, butano y otros pesados, como las gasolinas naturales. Un momento, hay una pregunta. Les dice, ¿los productos de los poliductos se tienen consumo nacional o se exportan al 100%? Los productos, no, yo tengo conocimiento de que la exportación principalmente, mira con lo que vimos en la presentación, cuánto están exportando ustedes y cuánto están en el consumo, es casi 50 y 50. Era un momento anterior, en una gráfica que vimos lo que estaban transportando y lo que se exporta. Primero, uno debe exportar lo que sobra. Uno no puede exportar lo que le falta porque eso afecta a la economía del país. Otro momento. Esto.
Mira, aquí estamos viendo que de exportación salen 678 millones y para el consumo, es en el 2018, son 635. Tengan en cuenta que con el coronavirus eso se afectó. La exportación se afectó a nivel mundial y muchos países como ustedes también se vieron afectados en la venta de esos líquidos porque, eso lo vamos a explicar en el curso, como no había consumo, entonces no podían almacenar esos líquidos, por tanto los buques los devolvieron porque el que compraba los negocios, eso lo vamos a explicar más adelante. Pero mire que la exportación es más o menos aproximadamente, el consumo interno es menor a lo que se está exportando en forma general, allá en Perú. Vamos a ver, posteriormente veremos los problemas que se han presentado en ese aspecto por el coronavirus. Eso afecta las reservas, compañeros. Eso lo vamos a ver, ¿no?, más adelante. Entonces, el fraccionamiento de los líquidos se acompaña del gas natural y los separamos. La licuefacción del gas natural es que el gas natural en estado líquido se facilita el transporte y hay unos sistemas de almacenamiento donde en el patio de tanques almacenamos los por medio y los llevamos a donde necesitamos para hacer su procesamiento. Utilizamos la petroquímica, que es una actividad que se relaciona con la utilización del gas natural y de los líquidos para el desarrollo de la petroquímica y se procesa. Un momento que hay dos preguntas. ¿Puede habilitar la pregunta por voz? Puede habilitar. ¿Cómo? No entiendo. ¿Puedo activar mi audio para preguntar? Ah, claro, usted, hablen cuando, muchachos, cuando quieran participar no hay ningún problema, porque es que yo a veces me concentro tanto en la presentación que no veo la alarma de la pregunta. Si quieren, dicen permiso, una pregunta, con gusto, con mucho gusto, tranquilo, no hay problema, pregunta. Bueno, mi pregunta iba porque, bueno, como sabemos, tenemos dos ductos, ¿no? Lo que es el gasoducto y el poliducto. Y tenía entendido que los que transportan el poliducto son netamente para la industria, todo lo que es la petroquímica, ¿no? Porque es la base de otros insumos y como Perú no tiene muy desarrollado la industria petroquímica, tenía entendido que la mayoría, bueno, casi el total de los productos de lo que se transporta por, bueno, los líquidos pesados, que se llama, lo exportaban, ¿no? Y solo el gas natural, la mezcla, ¿no? Que el propano, butano, ¿no? Se consumía en el mercado nacional. Bueno, ese es el concepto que tenía, ¿no? Ah, bueno, vamos a atención. No solamente en el Perú, sino todo a nivel nacional. Por ejemplo, si usted produce leche, usted le da la leche a su casa, a sus hijos y a su familia. El resto, si no lo necesita, pues no vende. Eso es parte de la economía de cualquier país. Lo mismo sucede en el Perú, en Bolivia, en Colombia, es lo mismo. Nosotros, si tenemos un exceso de producción, se vende. Ustedes el exceso que lo tienen lo manejan por Metrolita en la parte de gas natural. En la parte del GLP, la concentración principal que se tiene en el GLP es para el desarrollo de la industria en el GLP y también están exportando, porque yo tengo conocimiento que también venden GLP. Pero otros derivados que manejan, como le estábamos mostrando aquí, esos elementos que salen de procesamiento se desarrollan en la industria y ustedes, eso es parte de la economía. Pero lo importante es la economía, no solamente de ustedes, sino cualquier país latinoamericano. El gran problema es que nosotros vendemos petróleo y compramos derivados. ¿Qué significa? Que usted vende petróleo, como en el caso de Colombia, y compra gasolina. ¿Y por qué pasa eso? Porque las refinerías que tenemos en nuestros países no sacan la cantidad de fluido que se necesita para el consumo nacional. Como no sacan la cantidad necesaria para el consumo nacional, entonces lo que toca es comprar. Yo vendo barato el petróleo y lo compro más caro con la gasolina. Eso pasa en Colombia. Entonces, ¿qué las políticas? Eso es falta de una política energética. Se empezaron a desarrollar las refinerías y aquí en Colombia lo que hubo fue una corrupción bastante grande en el desarrollo petroquímico, una estación grandísima en Cartagena, una refinería. Nosotros tenemos solamente dos refinerías y son dos refinerías y la última fue llamar Reficar y Reficar fue un robo grandísimo
grandísimo al Estado, a nosotros, a todos los colombianos, porque se contrataron empresas y ese contrato se incrementó más de 10 veces lo que era el contrato inicial, con el fin supuestamente, de lo que estoy diciendo, para no comprar tanta gasolina en el extranjero, porque era una pérdida, nosotros vendiendo petróleo e importando gasolina. Entonces, pero eso ya el problema ahí fue por el mal problema que tenemos los latinos, que creo que a ustedes también les pasa, es la corrupción estatal. No sé, creo que pasa en nuestros países, eso es un gran mal, que toca estimularlo de alguna forma. Pero lo primero que se hace es la exportación, y ustedes tienen elementos que están exportando, y lo primero es el consumo nacional, porque estaría mal vender. Claro que también aquí en Colombia producimos arroz y estamos comprando el arroz a Ecuador, por ejemplo. Entonces, estamos afectando la producción nacional. Esos son manejos del Estado, ¿sí? Claro que ellos pueden prever, por ejemplo, de que la producción se va a disminuir, entonces pueden prever eso, esos ya son manejos económicos que hace cada uno. Pero normalmente lo que ustedes están vendiendo es lo que le está sobrando para el mercado internacional, es lo que tengo entendido. Y lo que sobra del consumo nacional, es lo que tengo entendido en Perú. Bueno, entonces, en el procesamiento del petróleo, lo que usted ve en una refinería normal, compañeros, es que a diferentes temperaturas, yo lo que hago es sacar diferentes derivados. O sea, que yo cuando le meto una torre, esas torres de craqueo de 20 grados centígrados, saco los del C1 a C4, o sea, etano, metano y propano y butano. C1 es metano, C2 es etano, C3 es propano y C4 es butano. ¿Sí? Cuando yo trabajo a 70 grados centígrados, o sea, de C5 a C9, saco las naftas. Las naftas se utilizan en otros países, que nosotros producimos crudo muy pesado, a veces de 12 grados API, de 15 grados, eso digo por Colombia, por ejemplo, principalmente, Venezuela es lo mismo, y lo que hacemos es, para poderlo transportar, lo mezclamos con nafta, y eso nos da una velocidad, perdón, nos da una viscosidad que nos ayuda a transportarlo a una mejor velocidad en los oleoductos. Por eso es que la nafta es tan importante para nosotros en el caso de Colombia y Venezuela, para poder movilizar nuestros crudos pesados para la comercialización del mismo. Si yo lo trabajo a 120 grados centígrados, saco petróleos como la gasolina, a 170 grados centígrados saco querosenos como la gasolina de avión y los combustibles de calefacciones parafínicos. Al 270 saco el diésel y saco petróleos combustibles después a 600 grados centígrados, y después queda un residuo que es el coke o los betunes, que lo utilizo para pavimentos, etc. Este es el proceso normal del petróleo. Y la separación del gas, lo que hacemos es eliminar principalmente el agua. Sacamos la arena que viene muchas veces de la formación, usamos unos filtros y lo sacamos, y cualquier otro tipo de contaminante. Entonces, nosotros tenemos unos elementos que tenemos que tener en cuenta, que es el proceso de Joule-Thomson. Eso lo vamos a ver usted durante toda la industria y tienen que saberlo manejar, porque es un proceso que, como estamos trabajando con gas, cuando ustedes están regulando gas, cuando hay una presión tan drástica como hacemos nosotros en los procesos de regulación a través de una válvula, se produce el fenómeno Joule-Thomson. El fenómeno de Joule-Thomson es que al haber esas caídas del sistema se producen una refrigeración mecánica, o que se conoce es una refrigeración del sistema. Pero es que muchas veces ustedes van a ver donde hay una regulación, es que está encharcado, está con agua, está con humedad. Es por ese sistema Joule-Thomson que uno como diseñador tiene que tener en cuenta en su manejo, para que eso no sea tan drástico, porque esa humedad produce corrosión a los materiales de acero. Entonces, lo primero que tratamos de sacar es el agua, y como nosotros regulamos, hay un proceso de enfriamiento del sistema. Entonces, las plantas criogénicas lo que hacen es bajar la temperatura y se aprovecha el proceso de Joule-Thomson para poder el gas poderlo enfriar. Normalmente el proceso del gas natural es el gas natural, que tenemos C1, C2, C3. Recuerden que tenemos diferentes hidrocarburos en la cadena, ¿no? Entonces lo primero es que sacamos el H2S, el ácido sulfídrico, el agua y el CO2.
Acuérdese, H2S, agua y CO2. Y de ahí lo pasamos a un separador donde hacemos recuperación de líquidos. Entonces, lo primero que sacamos es los gases secos, perdón, que es el famoso gas natural seco que está compuesto C1 y C2. C1 significa que tiene una cadena, un átomo de carbono, y C2 que tiene 2 átomos de carbono. Ustedes van a trabajar con ese gas. Cuando hablen de metano o de etano, C1 es metano y C2 es etano con E. C1 es metano con M. Ese gas natural seco yo lo puedo comprimir y lo llevo por medio de cilindros y lo llevo con cilindros a cerca de 3.600 libras o 150 bares. O si lo meto en temperatura, a baja temperatura, a menos 162 grados centígrados, lo convierto en gas natural líquido. ¿Ok? Y en la misma separación produzco los líquidos del hidrocarburo, que son los C3, o sea, propano, butano, pentano, hexano, heptano, etcétera. Recuerden que estamos hablando de hidrocarburos saturados. Jorge Mendoza me dice, ¿dónde mide el dew point? Entrega para integrar el transporte y se mide. Por favor, buscar algún cálculo de este dew point de clase. El dew point, mijo, se mide con un equipo. Usted no necesita, ya no es necesario utilizar cartas. Hay unos equipos que se venden en el mercado para ver esos puntos de dew point. Eso se hace en la parte de comercialización. No hemos llegado todavía a eso. Eso lo vemos en los sitios en comercialización, compañero. Y el dew point se lo hace con un equipo que se mete el gas en ese punto y le dice el dew point de este gas es tanto. Ya no necesito utilizar, ya hay elementos electrónicos para hacer eso y son inmediatos. Entonces, el GLP, con él lo transportas por medio de la industria del GLP, y tengan en cuenta, hay una gran diferencia que ustedes deben tener en cuenta, muchachos. Ese cilindro que usted lo ven todo sencillito, con esos camioncitos, con el cilindro que golpea la campanilla, tienen, que llegó el gas. Ese GLP, ¿alguien me puede decir cuánta diferencia en poder calorífico tiene el GLP con referente al gas natural? ¿Alguno de los asistentes? El GLP es mayor, tiene un mayor poder calorífico, está en 96.000 BTUs por galón. ¿Quién contestó? Disculpa. Joel Gómez. Gracias, Joel. Muchachos, normalmente lo que dice Joel es correcto, pero en regla normal, el GLP tiene 2.5 veces más poder calorífico de que el gas natural. Por eso es que es importante que ustedes sepan, o voy a hacer un proyecto con GLP, o voy a hacer un proyecto con gas natural. Porque, ¿alguien me puede decir ese poder calorífico qué significa de diferencia entre gas natural y el GLP? ¿Alguien sabe, compañeros? No sé si Joel sepa. Disculpa, se me entrecortó el sonido. ¿Cuál fue la pregunta? Si ustedes saben la principal diferencia del gas natural con GLP, ese poder calorífico, ¿qué representa? ¿Qué significa? Que tenga esas 2 veces y media más que el gas natural, ¿qué significa? Realmente, es una palabra, no tiene 2 veces y media más poder calorífico, pero realmente, ¿qué significa? Sí, significa que transporta más energía. Muy bien, Joel, gracias. Tenganlo en cuenta, energía, Joel lo dijo. O sea, muchachos, si yo tengo una olla de agua, dice su mujer, bueno, Gabriel, hágame el almuerzo, Gabriel. Y bueno, mamá, voy a hacerle el almuerzo. Entonces, Gabriel, yo tengo una olla con 1 litro de agua y voy a utilizar GLP o gas natural. Entonces, Gabriel dice, voy a utilizar GLP, o sea que yo para ebullir, entrar en cocción esa olla, le meto temperatura, yo necesito menos cantidad de gas en GLP para que ebulla el gas que gas natural. O sea que yo necesito menos gas GLP porque tiene mayor poder calorífico. Eso tienen en cuenta en caso que usted vaya a trabajar en un proceso industrial, porque el GLP, por tener mayor poder calorífico, necesita usted menos cantidad
para poder ebullir la misma cantidad que recuerden que los procesos con gas principalmente son por ebullición para las calderas. Por eso es tan importante en la industria del gas natural que a veces la gente no la ha valorado, pero el GLP, por eso digo, ese cilindro sencillito que ustedes ven, que la campanita, que el gas, que el GLP, mire la energía, tiene 2,5 veces más energía. Otro que tienen que tener en cuenta es que la infraestructura del GLP es mucho más barata que la del gas natural, porque el GLP no necesita unidades de compresión para embutir ese gas comprimido en GNC. Por eso es que es tan competitivo el GLP con el gas natural y ustedes deben tener en cuenta cuando desarrollen un proyecto. El GLP puede ser hasta ese hacer un mejor desarrollo con GLP con gas natural, es tanto que ustedes van a desarrollar la industria del gas natural, tienen que tener en cuenta la competencia del GLP como el otro elemento, la gasolina, el fuel, etc. Pero miren el GLP, el valor que tiene tan grande que también deben tenerlo en cuenta ustedes en el desarrollo de la industria. Y el GLP se hace también distribución. Pero ahí tengan en cuenta que el gasodoméstico para GLP es diferente al gasodoméstico para natural. El gasodoméstico para GLP tiene que tener unas concentraciones para manejar GLP y el de gas natural para manejar gas natural. Unos trabajan a 18 milibares y el otro trabajan a 28 milibares. Tranquilo que eso lo vamos a ver más adelante, pero para que lo entiendan. O sea, yo necesito mayor cantidad en diámetro de tubería para transportar el gas natural porque necesito mayor volumen y en GLP necesito menos volumen. Por eso cuando tengan en cuenta, si usted en una vivienda está con GLP, lo van a convertir a gas natural, tengan cuidado con los diámetros de las tuberías porque puede que los diámetros le queden muy pequeños. O viceversa. Si ustedes están en gas natural y tienen GLP, la tubería tiene mayor diámetro. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, muchachos. Entonces, los líquidos del gas natural lo convertimos en GLP, que es C3 y C4. Ese C3 es propano y C4 es butano. Y la gasolina natural y es de C5 en adelante, o sea, los pentanos, hexanos y heptanos. Heptano y hexátero. Ese es el diagrama de flujo para que usted entienda que hay dos gases que trabajamos principalmente en nuestra industria. El gas natural seco, que es el gas natural comprimido y el gas natural líquido, que ese gas natural líquido no son los líquidos del gas natural. El GLP son parte de los líquidos del gas natural, compañeros. Hay una pregunta. Por la cantidad de carbonos de GLP. Sí, por eso, es más rico, Ale, gracias. Eso también lo vamos a profundizar más adelante y se van a dar cuenta de lo que está diciendo Alex. Fraccionamiento de los líquidos de gas natural. Entonces, son columnas de destilación con el fin de obtener combustibles de alto valor y materia prima en la industria petroquímica. Entonces, se produce propano, butano y la mezcla de ambos forma el GLP, forma la gasolina, los solventes, el diésel, etc. Como pueden ver ustedes, los líquidos de gas natural, lo que hacemos es un proceso de digitalizadora para producir etano. Esa se produce a 34 grados Fahrenheit hasta 395. El propano, los derivados lo pasamos a formar propano, que es de 106 grados Fahrenheit hasta 1255. Y lo otro lo pasamos a la debutanizadora. Mire que va de proceso en proceso para sacar detanos, propanos, butanos, y ahí sacamos la fracción de butanos y busobutano y N-butano como los fraccionamientos pesados de gasolina, que es gasolina residual. Miren las temperaturas, este es el fraccionamiento de los líquidos de gas natural. Fraccionamiento de los líquidos de gas natural. Mire que todos lo trabajamos con temperaturas como le mostré inicialmente en los gráficos. Y están las, entonces lo que hacemos es meterlos en unas torres a esas condiciones y ahí ponemos unos platos con diferente temperatura y ahí a cada uno de los platos sacamos diferentes derivados. Por eso es que usted ve en una refinería muchas torres. No, que esa es la detanizadora, aquí está la debutanizadora y esta es la depraponizadora y ahí está la de fracción de líquidos. Entonces, vea que usted entiende, ya entiende lo que es el proceso. El gas natural comprimido, recuerde que es el gas natural seco, ¿oyó? Y el gas natural seco está compuesto con etano, metano y etano, principalmente metano, ¿ok?
Entonces, lo que vemos, ese gas lo metemos en compresión y lo transportamos. Entonces se comprime hasta tener una presión cerca de 200 bares o hasta 250 también se trabaja y se transporta. Entonces lo que yo hago es llevar esos cilindros presurizados en unos camiones o en torres como se observan acá. Son torres de 8 cilindros, que uno tiene diferentes 1000 y pico, 1125 litros, o que se utilizan estos elementos. Y lo que hacemos es llevarlo a una estación de GNB, que lo vamos a ver más adelante en la norma de comercialización. Les explico el proceso. La norma técnica peruana que aplica para este caso es la 119 y está la 019 y está ahí se las anexo. Esa norma técnica peruana se explica lo general de la aplicación de la misma. Y lo que hacemos es entramos a un estado de descompresión del gas. O sea, como el gas lo tengo comprimido, lo tengo que descomprimir porque yo estoy trabajando a cerca de 3.600 libras. A las 3.600 libras tengo que hacer la presión para poderlo llevar a una red de distribución. O a GNB, como se observa en el gráfico. Mire, eso es una torre normal de descompresión. Hay que tener cuidado. Aquí se produce el proceso de Joule-Thomson, donde hay congelamiento porque le estoy bajando la presión de un sistema. Por eso es importante en estos elementos de descompresión tener temperaturas. O sea que yo lo que hago es calentar principalmente el gas para que ese congelamiento no se me produzca y me afecte y me obstaculice las tuberías. El gas natural licuado, como es aquí, sacamos de la estación de Malvinas, lo llevamos a la torre de licuefacción en Melchorita. Perdón, aquí está la explotación que sale de los campos, de los lotes. De ahí lo llevamos a transporte marítimo después de Melchorita y se hace regasificación en unas plantas a nivel mundial. Entonces el gas natural se transporta a grandes distancias y lo que hacemos es reducir ese volumen hasta cerca de 600 veces, porque lo que hacemos es meterle temperatura baja y lo convertimos en líquido a esas condiciones. Entonces el gas natural se ha licuado o que se ha condensado a 162 grados centígrados a esa presión atmosférica. ¿Alguien me puede decir qué es la diferencia entre presión manométrica y presión absoluta? Muchachos. La presión manométrica es la que te lee el dispositivo, el manómetro, el dispositivo de medida, pero la absoluta es la misma presión, pero aumentando la presión atmosférica. Gracias, Joel, muy bien. Entonces, tengan en cuenta lo que dice Joel. Ustedes muchas veces van a ver que dicen PSIA, cuando la A significa que es absoluta, o PSIG, la G es gravimétrica, o PSIM, M es manométrica. Entonces tengan en cuenta ustedes, muchachos, porque eso le puede afectar sus cálculos y tengan en cuenta en el diseño, consideran ser diseñadores. Manométrica más la atmosférica me da la absoluta. Hay fórmulas en diseños que trabajan en manométrica, otras fórmulas trabajan en absoluta. Pero es importante cuando usted pase en un informe, digan si es manométrica, que es la que mide el manómetro de por sí. Cuando usted ve en un manómetro en un sistema es la manométrica, ¿sí? Dice, no, la presión es tanto, pero dicen, ¿cuál es? ¿Gravimétrica o manométrica? ¿Qué es manométrica? Tengan en cuenta, como usted la mide en el manómetro, esa que mide en el manómetro en el sistema es manométrica. Esa no tiene influencia a la presión atmosférica. Si tuviera influencia a la presión atmosférica, sería una presión absoluta. Sépanlo porque hay mucha gente, ingenieros haciendo diseño, la dañan, la embarran, tienen errores falsos, errores de cálculo, porque no tienen en cuenta esas condiciones. Entonces, presión manométrica más la presión atmosférica, la atmósfera 14.7, ¿no? 14.7 la atmosférica me da la presión absoluta, dependiendo de los cálculos y en los diseños. Entonces, el gas natural licuado se almacena en tanques criogénicos y se transporta. Aquí ponemos unos bloques de LNG y posteriormente se puede transportar en forma terrestre o se llega a una torre de desgasificación donde se regasifica el gas para pasarlo a estado gaseoso. Ese es el proceso normal del gas. Bueno, en la parte de procesamiento, los embarques de gas natural líquido, este reporte lo da Perupetro
esa información la tengo solamente hasta el 2014, en los números de embarque, según cada año, que estaban saliendo por exportación. Hay una tecnología muy conocida que fue un boom en su momento, se llama la GTL o la Gas to Liquids. ¿Por qué fue tan importante esa metodología? Porque eso lo que hizo fue que el gas natural era convertir el gas natural en GLP, en nafta y en diésel y cera. O sea, como el gas natural solamente yo lo podía más transportar y convertirlo en gas natural comprimido o lo podía liquefaccionar, esta tecnología fue importante porque yo con el gas natural podía convertirlo también en GLP. Eso se hacía mediante un proceso integrado que constaba de 3 etapas o consta de 3 etapas. El primero es el procesamiento y los síntesis del gas, donde el gas se mezcla por medio de un reactor de aire y se produce gas sintético, y el gas sintético es hidrógeno más monóxido de carbono. El ciclo Fischer-Tropsch es el que se utiliza, que es un reactor de Fischer-Tropsch, donde utiliza unos catalizadores que ayudan a reformar las moléculas de hidrocarburos de la cadena larga. O sea, que yo el gas natural que tengo, etano, metano y etano, CO1 y CO2, con este ciclo de Fischer-Tropsch lo que hacía era sacar más moléculas de hidrocarburo, más hidrocarburo. Acuerde que los pesados son más hidrocarburos, como dijo el compañero, más carbonos. Entonces, yo del gas natural que tenía un C1, un C2, ya estaba produciendo C4, C5 y C6 por medio de este proceso de Fischer-Tropsch, por medio de un proceso usando catalizadores. Y hay un craqueo de hidrocarburos de la cadena, que son hidrocarburos craqueados y fraccionados, donde se producían estos productos. Entonces, se obtenían elementos limpios, que muy convencionales, que llegaron a producirse de cerca de 10.000 pies cúbicos de gas, producían un barril de combustible sintético líquido. Muy utilizado fue en Sudáfrica, que conocí como Sasol, donde produce 160.000 barriles por día mediante 2 plantas que tienen cerca de Johannesburgo, en Sudáfrica. ConocoPhillips, que es una empresa de la industria como Chevron, Texaco, también desarrollaron en unas plantas en Estados Unidos y otro en Nigeria para hacer este desarrollo de la industria. Es un proceso costoso, pero que es utilizado cuando las condiciones económicas se presenten. Hay un procesamiento de los productos petroquímicos del gas natural. Entonces, del gas natural, usted puede hacer un gas por síntesis y produce amoníaco, metanólico y elementos sintéticos. El amoníaco se utiliza para fertilizantes, explosivos y urea. Por eso es que nosotros del gas natural podemos hacer una planta de urea utilizando amoníaco. Mire el mercado que se forma en ese aspecto. Entonces, si usted quiere hacer una planta de urea, con el gas natural lo compran, lo mezclan con el amoníaco y sacan tan importante elemento como es la urea y los nitratos de amonio, que son muy utilizados en la parte agroquímica, en la industria agrícola, la urea. O también produzca el metanol, desarrollando solventes, o algo con combinaciones sintéticas y desarrolló diésel y naftas a través del gas natural. Si yo por medio del etano, propano y butano produzco las oleofinas, donde desarrollo la industria de los plásticos, las resinas, los cauchos y los solventes a través del etileno, propileno y butadieno. Y hay otros pesados con el pentano y el hexano, donde por medio de aromáticos también ayudo a desarrollar esos solventes. Esa es la industria petroquímica del gas natural, para que vean toda la aplicación que tiene. El gas natural procesado en Malvinas ingresa al sistema de líquidos de gas natural de transporte líquidos y secos. Aquí en la gráfica vemos diferentes campos donde tenemos desde la estación de Malvinas y la capacidad que se tiene de la planta para 1.680 millones de pies cúbicos diarios, cómo se maneja cada una de sus capacidades. Hasta diciembre de 2020 tengo esta gráfica. Referente a la infraestructura de producción, como les comentaba, están estos 3 que no conozco además en Perú, 56, 57 y 88. Se están desarrollando pozos
en otros bloques, pero no han sido de gran desarrollo de producción como es esta infraestructura que se tiene. Entonces tenemos aquí los tres campos, que es la principal infraestructura de producción, y los campos son la locación de Quinteroni y la de Sagari. Todos estos pozos se encuentran en estado de producción. Entonces, en el lote 57 tenemos 6 pozos productivos. En el lote 88 hay 14 pozos productores y 4 inyectores. Aquí se ve cada uno, ya sea en San Martín, en Cachiriari, si son productores o son reinyectores. O sea que el gas de producción lo estamos reinyectando en ese pozo para ayudar en la producción, como sucede en el lote 88. Similar sucede en el lote 56, donde hay 8 pozos productores y 2 pozos reinyectores. En Pagoreni A hay 2 pozos que son productores y también se reinyectan en el mismo pozo para ayudar a levantar la columna. Infraestructura de procesamiento y separación. Aquí está una foto y diagrama de la estación Malvinas. Al fondo está el aeropuerto. Entonces, inicialmente la estación ha tenido 2 ampliaciones de capacidad de 440 millones de pies cúbicos. Actualmente tiene una capacidad de 1.680 millones de pies cúbicos diarios. Como les comentaba, el desarrollo de la industria lo que hace es mejorar las capacidades de proceso, y eso ha sucedido en Malvinas como en cualquier industria normal en el gas a nivel mundial. Esta ampliación se hizo en el 2012 y se incrementó la capacidad en 520 millones con un tren criogénico de 2 turbocompresores, 240 millones de pies cúbicos diarios. Muchachos, qué pena. Salgamos a descanso 10 minutos. Pido disculpas, se me pasó. Descanso de 10 minutos. Son las 9:07. 10 minutos de descanso, compañeros.